Hola, ¿sabía usted que recientemente se aprobó en Costa Rica una ley sobre la producción de cine y audiovisual? Les invitamos a escuchar el podcast Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. En este episodio estaremos con Santiago Durán Mora, cineasta que nos hablará del tema cine costarricense. Disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Facebook. Bienvenidos nuevamente a un programa del ciclo Historia, Cultura y Democracia. Hoy vamos a hablar sobre cine en Costa Rica y para esto invitamos a Santiago Durán Mora, productor de cine, graduado recientemente también de la Escuela de Cinema de Barcelona. Santiago participó como productor de cine ya hace algunos años en el documental Tempo, como productor documental que logró el Premio Nacional Amando Céspedes en el 2016. Y si no me equivoco, era tu ópera prima. Sí lo era. Entonces, estoy correcta. Empecemos por hablar sobre la producción de cine en Costa Rica. ¿Por qué podemos decir que se produce un boom en los últimos años en la producción? Bueno, Costa Rica venía produciendo mucho desde hace muchísimos años, ¿verdad? Para muchas cosas. Hubo, qué sé yo, un boom publicitario en los 90s. Antes el Centro de Cine, que nace con la intención justamente de producir, había producido mucho. Y la primera década de los 2000, Costa Rica empieza a participar en ciertos mercados y ciertos espacios muy específicos y quizás se dan cuenta desde el Estado que hay que empezar a fortalecer esto porque puede haber un boom muy importante, como lo hemos vivido en la segunda década de los 2000, tan siquiera en estos términos de mercados y festivales de clase A. Entonces ha sido un proceso muy largo, muy largo para hoy poder decir que hay un centro de cine que se está fortaleciendo. Procomer, con la Comisión Fílmica, promociona el cine costarricense en el exterior. Y además hay un componente muy importante de la educación formal. Comunicación de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, le ha dado mucho énfasis a la parte de producción audiovisual. Hay un sinfín de escuelas privadas, hay escuelas específicas con énfasis en cine, pues. Entonces creo que este conjunto de factores es lo que ha logrado que podamos hablar de un boom. Sí. ¿Y quiénes participan de este boom? ¿Personas que hayan filmado películas de cierto nivel o...? Sí, es un conjunto de muchísimas cosas, ¿verdad? Hay una cosa particular importantísima y es que el boom es de cine de mujeres directoras, ¿verdad? Eso es de lo más interesante, pues, o sea, se está moviendo, sí, exacto. País quizás que muchas veces es muy conservador como Costa Rica, que el cine más importante se mueva desde lo femenino y desde mujeres es muy importante. No sé, Valentina Maurel, Natalie Álvarez, ¿verdad? O sea, todas estas directoras que han estrenado en estos grandes espacios y que han mostrado pues, lo que se hace en Costa Rica en estos grandes espacios con una factura increíble. ¿Y es complicado producir cine en Costa Rica? Sí, es muy complicado. Somos un país muy pequeño. Si desde lo comercial partiéramos, hablaríamos de que somos 5 millones de habitantes, de que la mayoría de salas están en la GAM, a donde somos 2 millones de habitantes. Entonces, ¿verdad? O sea, si partimos de lo comercial, los números son muy sencillos. Agreguémosle que en los últimos años las plataformas de streaming han venido a cambiar un poco cómo funciona la lógica de la distribución y que el cine costarricense hecho en Costa Rica tiene muchísimas dificultades de financiarse. Contamos con ciertos financiamientos desde el Estado a través del Centro de Cine, acceso a financiamientos internacionales con convenios internacionales, pero finalmente no es fácil. No es fácil conseguir el dinero, pese a que hay un montón de recursos. Ya
ya puestos, conseguir la totalidad de lo que se necesita para producir con cierto piso de calidad, digamos, es muy difícil. ¿Y el Estado apoya? ¿O cuáles son los principales escollos para producir Claro. cine en general? El Estado sí apoya en lo que el marco regulatorio lo permite, ¿verdad? Sí. Que es poco, pero sin eso quizás no se podría hacer mucho del cine que se hace. Tenemos el Fondo El Fauno, que administra el Centro de Cine. Tenemos acceso al Fondo Ibermedia, que también administra el Centro de Cine, pero es un convenio internacional con la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas y de Audiovisual y Cinematográfico. Se me olvidó el nombre, la CACI. Gracias a Ibermedia, el Fondo del Fauno, tan siquiera combinando estos, para acceder al Fondo Ibermedia tenés que estar coproduciendo con otro país también miembro de la CACI. Entonces esto ha generado, estas coproducciones han generado justamente poder estar en los mercados más importantes, porque son países que han tenido más experiencia en el pasado, digamos, lidiando con estos mercados. Entonces sí es una ola muy interesante que nace desde lo que el Estado apoya, que es poder aplicar el Fondo Ibermedia y tener el Fondo Costarricense para poder coproducir con otros países para poder llegar a estos mercados. Entonces sí que se apoya. Quizás con más apoyo habría mucho más producción, ¿verdad? Claro, esa es la lógica. producir cine es caro en términos generales. Carísimo, pero también es muy importante que el cine genera muchísimos encadenamientos, ¿verdad? Entonces no es un gasto, sino que se está moviendo un montón de economías. Un montón de economías. Recuerdo un artículo muy interesante que había salido en La Nación en épocas de la pandemia. Había una película que se llama Clara Sola, que habíamos grabado en Vara Blanca de Heredia. Yo trabajé como parte de la producción. Esta película justamente se estrenó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Y hablaba de los encadenamientos del productor de fresas, en Vara Blanca de Heredia, el restaurante que le compraba las fresas para hacer los refrescos de los que estábamos trabajando en la película. Y cómo estos encadenamientos generaron al final, en ese momento tan particular, que estas empresas no quebraran en Vara Blanca y que pudieran sostenerse, porque hubo un piquito de una película que llegó a grabarse ahí, que dejó un montón de dinero que venía del extranjero, porque era una coproducción con Suecia y Estados Unidos, si no me equivoco. Cómo estos encadenamientos hicieron que una región entera no quebrara durante la pandemia. Es muy importante y muy interesante de lo que el cine puede generar. De haberlo puesto como parte de la publicidad, promocionar el Clara Sola. Sí, eso en su momento, claro que pasó. Y Clara Sola tuvo su momento de gloria también. Por supuesto, claro, es una excelente película además y se estrenó en uno de los espacios más importantes del festival más importante del mundo. Entonces... ¿Y cuáles son los principales obstáculos que tiene la producción de cine? Ya han mencionado algunos. Las satisfacciones o las decepciones, grandes decepciones, me imagino que también hay. Claro, en general, como todo, porque además Costa Rica es un país muy pequeño y le está compitiendo a países muy grandes. Cuando llegamos a estos grandes espacios, si hacemos, no podría asegurarlo con números, pero si hacemos una tabla de las películas que están participando en esos espacios y el dinero con el que se financiaron y de dónde venían estas fuentes de financiamiento y cómo fueron las condiciones laborales de estos rodajes, que eso es muy importante, estoy seguro que no son comparables con las películas costarricenses, ¿verdad? Y quizás deberíamos llegar a ese punto para que las personas que trabajamos en el oficio de hacer cine podamos hacer más porque lo estamos haciendo mejor. Y eso es quizás lo que hace falta a la ley de cine o a la ley de atracción a la inversión extranjera. Nos falta un componente fundamental que es el laboral en general. Los oficios artísticos, o pues en este caso del particular de cine, los oficios artísticos están muy marginados del tema laboral y todos somos profesionales independientes, freelance, y funcionamos diferente. Por ejemplo, pagar la caja todos los meses con una tarifa es muy complicado para los artistas, ¿verdad? Claro, no tienen salario fijo. Total, no tenemos salario fijo, exactamente. Entonces es como muy complicado si no se abarca, digamos, integralmente. Nada ganamos con un montón de leyes que reformen cultura y la haga mejor si también no se está trabajando el tema laboral. El nivel laboral, sí. Claro. Eso sería uno de los problemas grandes en estos. ¿Y las decepciones?
Y la típica, estás compitiendo con películas muy grandes, con temáticas muy grandes. Costa Rica ya a nivel cultural, cosas que a uno le parecen impresionantes, no necesariamente en otros países parecen impresionantes. Lidiar con los públicos, no necesariamente el público de la GAM al que quieres acceder con una película, estos 2 millones, porque en la GAM es donde están la mayoría de salas de cine, por eso es que lo digo. Eh, no necesariamente es el mismo público francés de Cannes o alemán de Berlín, ¿verdad? Entonces, como lidiar con esto a veces es como muy complicado desde este lugar como más artístico, o cómo accedes a los Claro, públicos, sí. claro. Sí, aunque me imagino que hay un gran potencial a nivel nacional en cuanto a ambientes para producir cine, Sí, regiones. tal, por supuesto. De hecho, la Film Commission ha hecho un gran trabajo en su labor de atraer la producción extranjera y ahora tienen las Film Friendly Zones. Entonces son cantones que se unieron a través de sus alcaldías, si no me equivoco, y facilitan los trámites y etcétera para que personas de otros países puedan venir a grabar a Costa Rica. Muchas de estas personas extranjeras que vienen a grabar a Costa Rica contratan un montón de técnicos costarricenses también. Entonces sí que la ley de atracción a la inversión extranjera viene a mover un poquitito por lo menos la economía de los que hacemos esto dentro del país. Claro. Sí, sí, se están ajustando las cosas lentamente, pero se van ajustando. Va de a pocos, pero en este momento hay bastantes personas en Costa Rica que viven del audiovisual. No podría decir que del cine, pero sí que del audiovisual hay bastantes personas que viven de ello. Ahora hablemos sobre la Ley de Cinematografía y Audiovisual, aprobada el 14 de febrero del 2025, está recién salida del horno. ¿Qué efectos inmediatos tiene la emisión de esta ley? Lo que entiendo de lo que pude analizar del texto viene a blindar y fortalecer al centro de cine en muchísimos aspectos, a lo que hoy conocemos como el centro de cine, porque le cambia el nombre al centro de cine. A lo que hoy conocemos al centro de cine viene a blindarlo y fortalecerlo en muchos aspectos. Por ejemplo, a mí me parece fundamental, si hablamos del público costarricense, la creación de públicos, y se habla de una Cinemateca Nacional, a la cual por lo tanto supongo se le otorga cierto contenido presupuestario o lo que conlleva una ley. Pero vamos a tener una Cinemateca Nacional. Los grandes países tienen cinematecas nacionales. Ciudad de México en este momento tiene 3 activas cinematecas nacionales en la Ciudad de México. Claro. Eso habla de un país que tiene un cine en correcto desarrollo, porque una Cinemateca Nacional lo que promueve es ver cine, ver todos los tipos de cine, ¿verdad? No solo un tipo, que es el que nos traen salas comerciales, nos traen solo un tipo de cine. Una Cinemateca Nacional promueve que el público pueda ver todos los tipos de cine y viene desde el Estado, entonces debería ser accesible. Eso me parece fundamental. Creo que viene a blindar más el fondo del centro de cine y en general integra un poco las áreas que quizás en la ley anterior del centro de cine de los 50, de los 70 no protege esas áreas en este momento en el país. ¿Cómo se dice? La factura política de esta ley es muy importante porque ya el país tiene una ley de atracción a la inversión extranjera y además tiene una ley de cine. Cuando hablas con cualquier coproductor en estos grandes mercados internacionales y tal, lo primero que te van a preguntar es, ¿en tu país hay ley de cine? Eso es lo primero que te van a preguntar. Entonces, este contenido político es muy importante. Habla mucho de si al país le importa o no, ¿verdad? O sea, crea el clima político para poder transar en estos términos. ¿Y favorecería la llegada de producción cinematográfica extranjera en mayor medida? ¿O Si en el tanto Costa Rica pueda seguir produciendo, Costa Rica, voy a decirlo como punto de partida, y lo mismo a los públicos, a Costa Rica le cuesta mucho producir solo, tenemos que coproducir regularmente. Entonces, el marco de que Costa Rica pueda seguir coproduciendo, o coproducir más o mejor, ¿sí? Vamos a seguir atrayendo dinero extranjero que también se va a gastar en el país y se crea este ciclo de los encadenamientos productivos. Y pues esto lo que genera es que el país siempre gane, el país siempre gana. ¿Y al productor extranjero en qué le beneficia esta ley? Esta ley directamente no, pero la atracción a la inversión extranjera sí que le beneficia directamente. Se complementan. Sí, totalmente. Porque un fondo costarricense podría complementarse con una producción extranjera que venga aquí. Esa sí tiene regulado en ciertos porcentajes cuál es la devolución fiscal, y sí hay como toda una cosa de devolución fiscal, que es como se mueve el mundo en estos términos usualmente, las devoluciones fiscales de los impuestos gastados dentro del país para producir
se le devuelve el monto con ciertas regulaciones de lo que gastaron y etcétera. Y aparte de digamos, cómo esta ley protege al productor nacional, ¿hay algo más que esta ley les otorgue? ¿Facilidad para fondos, para créditos? No, de hecho ese es un hueco legal que seguimos teniendo. Nosotros tenemos un hueco que afecta muchísimo, que es no protección a la hora de la distribución. Es decir, no hay ningún marco regulatorio que le otorgue algún tipo de prioridad a una producción costarricense a la hora de exhibirse en salas, por ejemplo, que eso ocurre en todos los países, para proteger un poco lo creado dentro del propio país. No hay financiamiento para cortometrajes, por ejemplo. Un país pequeño, donde hay un montón de gente produciendo, debería tener acceso a cierto financiamiento para poder hacer más cortometraje. Y esto afecta mucho porque hacer un largo es muy difícil. No es que hacer un corto sea más fácil, pero es verdad que se requiere menos dinero la mayoría de las veces. Entonces esto sería más viable. Hay un intento ahí, que se lo digo a las personas de las municipalidades, que tienen que invertir en cultura por ley, que podrían crear fondos para cortometrajes, pero es muy interesante. Claro que sí. Sí. Regionalmente sería interesantísimo Interesante. para promover la misma producción cultural e identitaria. Exactamente, porque claro, en Costa Rica no ha pasado particularmente, pero bueno, es como una discusión filosófica no somos vallecentristas a la hora de grabar, aunque sí, o sea, supongo que si uno saca los números, la mayoría se graban dentro de San José. Es verdad que grabamos también mucho fuera, es lo que quiero decir, pero también cabe cuestionarse desde qué punto de vista estamos grabando fuera de San José, ¿verdad? Entonces sí, también existe cierta gentrificación de los de San José que vamos afuera, ¿verdad? O sea que como que hay que preguntarse todo esto y quizás si hubiera desde las municipalidades impulso a lo local de esos espacios, podría haber Claro. contenidos muy interesantes. Inclusive para turismo, Total, para por mover supuesto. turismo. Bueno, muchísimas gracias a Santiago Durán. Estamos terminando un nuevo programa del ciclo Historia, Cultura y Democracia, promovido gracias al Instituto de Formación y Estudios en Democracia, la Benemérita Biblioteca Nacional y la Universidad de Costa Rica a través de la Escuela de Estudios Generales. Muchas gracias.